Hola, buenas tardes. Muy buenas, Buenas tardes. muy buenas. Vamos a esperar un momentito que se incorpore el resto. Voy a pasar el enlace por WhatsApp porque me da la sensación de que... Buenas tardes. Muy buenas. Hoy no me puedo poner la cámara bien. Bueno, no pasa nada, no te preocupes. Siempre que puedas participar de otra manera. Bueno, ya he puesto por ahí eso y vamos a empezar. Bueno, yo ya creo que no se va a incorporar hoy nadie. Hoy somos poquitos. Bueno, segunda clase de esta unidad número 3 sobre DIPCOM y estuvimos hablando de nuestro amigo el marco DIPCOM. Os puse la infografía, la tenéis a vuestra disposición dentro de la plataforma, ¿vale? Es también un marco, como ya comenté, basado en 5 áreas, 15 competencias y basado en el concepto de establecer unas premisas mínimas para que tú puedas ser considerado un usuario o un trabajador con competencias digitales, ¿vale? Es importante entender que este marco es solamente la base para tener una visión mucho más ambiciosa y tener una actitud predispuesta hacia el mundo donde vivimos. El mundo donde vivimos, pues, últimamente ha sufrido bastantes cambios. Eso yo creo que ya lo sabemos. Pero uno de los cambios más fundamentales que a vosotros os va a tocar vivir es el de la denominada era post-PC, ¿vale? Sois una generación touch, ¿vale? Una generación, bueno, pues muy acostumbrada a unos entornos que se han dado en llamar pues la era post-PC. La era post-PC arranca en 2007, pero realmente se consolida en 2010 con la salida del iPad,
que revoluciona mucho la visualización de contenidos, pero también la interacción profesional. No solamente que el iPad se pueda convertir o el smartphone se pueda convertir, que lo es, en un instrumento de trabajo, sino que además la filosofía de diseño de aplicaciones, del aprendizaje de competencias digitales se cambia. Quiero que penséis lo diferente que es una aplicación, el interfaz, por ejemplo, de una aplicación, cuando lo vemos en versión de smartphone o de tablet, donde lo que usamos son nuestros dedos, que cuando tenemos que usar una aplicación, esa misma aplicación, en su versión web o en su versión para PC o para Mac o para Linux, con un teclado y un ratón. La manera de interactuar es diferente. Y parece que esto es solo cosa de quien diseña aplicaciones, pero en realidad es de todo el mundo. Yo lo he notado, por ejemplo, en cómo la gente asume competencias digitales. Cuando yo daba informática a nivel de ofimática básica y después incluso también algunos programas más específicos como ContaPlus, Factura Plus o incluso en algún lenguaje de programación como C, yo tenía la total y absoluta convicción de que la clave era descubrir las herramientas que tenían esas aplicaciones y los flujos de trabajo con los que se trabajaba. Es decir, si yo enseñaba a alguien cómo imprimir una tabla de Excel, pues yo le indicaba los pasos y después le ponía actividades para encontrarlo. Y las cosas estaban escondidas en una serie de pautas o de pasos que tú tenías que dar. La era post-PC nos hace que todo sea mucho más visible, que todo esté a golpe de dedo. Y eso hace que todo vaya hacia una optimización de los recursos, donde cada vez usamos menos herramientas, tiene menos funcionalidades y son muy específicas. ¿Vale? Entonces, la competencia digital se convierte casi en artesanía. Yo sé usar el software Amadeus, ejemplo, que es específico del sector de las agencias de turismo. Yo sé usar sistema red, que es específico para la gestión de altas y bajas de trabajadores. Yo sé usar ContaPlus, que es específico del área financiera. Entonces, cada vez, en vez de tener miles de aplicaciones o muchas aplicaciones o muchas opciones o muchas posibilidades para trabajar, en el fondo, muy en el fondo, lo que tenemos es menos, pero muy específicas, y que solo trabajan esa parte, ¿vale? Entonces, esto hace que en metodología de enseñanza o de formación la curva de aprendizaje sea totalmente diferente, ¿vale? Y te significa que una persona que sepa usar una herramienta no tiene por qué saber usar otra, porque una herramienta puede estar definida de una manera, con unas premisas, con unos conocimientos, y esos conocimientos no le sirven para otro. Es decir, cuando tú aprendías Word, el formato de menús, de estructura, de funcionamiento, era parecido al de Excel y no partías desde cero. Aquí puedes que te encuentres partiendo desde cero, porque las herramientas son tan de nicho y están tan acotadas en las funcionalidades que usan, que es así. No sé si usáis Chrome de navegador, los que estáis por ahí, ¿vale? No sé si alguno lo usa. Y si usa Chrome como navegador, seguro que está muy familiarizado con el concepto de las extensiones que tiene Chrome. Mini aplicaciones específicas que te permiten hacer cosas dentro del navegador, ¿vale? Cosas concretas, desde relojes a botones para enviar por correo las páginas web, ¿vale? Yo, por ejemplo, tengo aquí en Safari hay menos extensiones, pero tengo este botón para enviar una página a Notion, ¿vale? El único plugin que tengo instalado en Safari, ¿vale? Pero, ¿veis? Encontramos ya herramientas específicas. Casi en la competencia digital se ha convertido en una especialización como podemos ver en los campos de la medicina, como podemos ver en los campos del marketing o como podemos ver en cualquier otro campo profesional. Claro, y eso es además específico a cada sector. Quiero que penséis, por ejemplo, en una agencia de marketing, ¿vale? Marketing a veces es un ejemplo muy bueno porque todos somos consumidores de marketing, no lo podemos evitar, ¿no? Y como consumidores de marketing, pues sabemos que recibimos vídeos que hace un profesional, que recibimos o vemos fotografías que hace un profesional o una profesional, que leemos posts
que hace alguien, que podemos escuchar un podcast o una sintonía que hace otra persona, que encuentro la página porque está bien situada en internet, o porque me han mandado un mailing. Entonces, estoy diciendo distintos recursos que pueden ser creados por personas total y absolutamente distintas. Entonces, es muy necesario mapear a nivel de competencias digitales. De hecho, ese será el objetivo de toda esta asignatura en el proyecto de implantación, que seáis capaces de mapear las competencias digitales. Algunas se van a quedar en el marco de DIPCOM. Otras van a estar relacionadas, pero por encima del marco de DIPCOM. Va un poco variando, ¿vale? Va siendo... Hoy me habéis dejado solito, ¿eh? O sea, entre que sois unos pocos menos y ninguno me ha puesto la cámara, me siento aquí muy solo. Ya me había acostumbrado mal a ver caras, ¿vale? En cuanto termine de comer me la pongo, Miguel. No pasa nada, no pasa nada. Te acabo de llegar, tío. Un poco de broma, sí, no pasa nada. Lo mismo digo, es que no... Que no, Tienes que dejar margen de hora de A mí me clase. pasa igual en cuanto no termine. pasa nada, que no pasa nada. Bueno, bromas aparte. Esa curva de aprendizaje. Ejemplo, nosotros estamos dando ahora las clases por Zoom, ¿no? Vosotros recibís y veis las clases por Zoom en diferido por YouTube. Nosotros empezamos a hacerlas en YouTube por directo y los alumnos solo podían contestar por texto, ¿vale? Aquello era súper ortopédico. Después saltamos a Sky. Y Sky, súper guay, pero en algunas convocatorias, allá rozando casi los 30, 40 alumnos. Buenas tardes, Celia, que he visto ahí por ahí ahora tu mensaje. Entonces, claro, ya empezaba a ser una herramienta que se quedaba rascada y se quedaba corta. Saltamos a Zoom y ahora el problema que tenemos es que Zoom se nos ha quedado pequeño porque en la versión que tenemos de Zoom pues te permite hacer una sesión a la vez. Y ahora tenemos en activo 2.300 alumnos, que se dice pronto, ¿vale? No hago con la sonrisa porque es para sonreír, ¿vale? 2.300 alumnos, ¿vale? Activos, ¿eh? O sea, otra cosa es los que van a empezar en junio y los que ya han terminado, que eso no cuenta, ¿vale? Entonces, claro, se nos quedan pequeños los Zunes que contratemos. Entonces, yo estoy convocado a una reunión, bueno, un mini curso de 45 minutos para que el de Microsoft Teams me convenza de hacer las clases por Teams, ¿vale? O nos iremos a Google Meet, ¿vale? Es decir, tiene que darnos lo mismo que nos da Zoom, más el extra de poder hacer varias emisiones simultáneas. Y esto tiene su curva de aprendizaje. Y tenemos que ver si la curva de aprendizaje, tanto del alumno para recibir la clase como del docente, para dar una buena clase, es lo suficientemente reducida, porque no podemos ahora comparar las cerca de 20 y tantas ediciones de todos los máster que están en marcha, ¿vale? Es absurdo. Entonces, no se puede. Es imposible. Entonces, esa transición tiene que ser directa, ¿vale? No puede tener. Entonces, la curva de aprendizaje se tiene que sustituir. Todo esto nos tiene que llevar a entender realmente qué es la competencia digital, ¿vale? La competencia digital o skills, ¿vale? Ese es el concepto o el paradigma de esa habilidad que convierte a una herramienta virtual en un instrumento de trabajo o en un instrumento de entretenimiento, ¿vale? Depende del contexto que estemos hablando, ¿vale? Ese concepto lo tenemos que tener muy claro, ¿vale? Porque no está tan claro. El concepto de competencia digital, que incluso podríamos abrir un mini debate, se ha discutido muchísimo. Yo llevo tanto tiempo en el negocio que la primera vez que se intentó formalizar esto se hizo a través del ECDL, ¿vale? A través del Consejo Europeo de Asociaciones Profesionales de Tecnología de la Información se intentó montar un carnet europeo. Estoy hablando del año 2004-2005, es decir, hace pues más de una década, incluso más, ¿vale? Va camino eso de los 20 años. Ese primer intento, yo me saqué primero la certificación ECDL y después me saqué la certificación como docente de ECDL. Te permitía saber que la gente
era capaz a la hora de usar los dispositivos, de manejar los ficheros y el ordenador, el procesador de texto, la hoja de cálculo, era el paquete ofimático aunque no se lo llamaba así, a las hojas de cálculo, a las presentaciones, las bases de datos de Excel y un poco pues, el tema de la comunicación, ¿vale? Y a la gente le hacías un examen. Pero ahí lo erróneo es que iba a las tareas y a las cosas que tú puedes hacer con la herramienta. Es decir, recuerdo perfectamente que en el examen, por ejemplo, que fue la primera vez que hice un examen virtual, porque lo hice delante de un ordenador, en el tratamiento de texto te decía dónde estaba el botón para girar la página cuando tienes que imprimir. ¿Vale? Eso es una habilidad, eso no es una competencia. Hay que distinguir entre habilidad y competencia. La habilidad está muy por debajo de la competencia. ¿Vale? De hecho, si uno mira la escala, pues realmente este sería la escala realmente, ¿no? Tenemos en el nivel más bajo la capacidad, después la habilidad y después la competencia, ¿vale? La capacidad es una predisposición para que yo absorba un conocimiento y una competencia, ¿vale? Pero es muy, muy iniciático, ¿vale? Si yo tengo de forma innata capacidades para dibujar, ¿vale? Significa que tengo el potencial para aprender y convertirlo en una habilidad, ¿vale? Si no tengo esa capacidad, puedo adquirir esa competencia, pero me va a costar mucho más, ¿vale? Si puedo tener esa habilidad o esa competencia sin tener la capacidad. Pero en un nivel muy iniciático, muy primario, muy novel, tenemos la capacidad. Cuando la capacidad se convierte en habilidad porque aplicamos aprendizaje, ¿vale? Significa que las cosas tienen sentido, ¿vale? Si yo a una persona que sabe o tiene predisposición a dibujar, le explico lo que es un trazo recto, lo que es la regla de los 3/3, que es un lápiz de carboncillo, los tipos de materiales, pues le estoy dando la capacidad para hacer. Y si incluso yo lo hago, puede imitar mi capacidad para hacerlo y se convierte en una simple habilidad. Eso es lo que se llama enseñanza por repetición, ¿vale? Es decir, yo sé algo, eso es muy de oficios y de cómo se hacían las cosas antiguamente. Yo enseño a alguien cómo forjar una herradura, le transmito esa habilidad y forja una herradura. Pero nada más, no llega más, ¿vale? En cambio, si esa habilidad se sigue sofisticando, se convierte en competencia y me pongo en tela de juicio si no puedo hacer la herradura de forma más cómoda, más rápida, más barata, con otros materiales. Si esa herradura que hago para caballos también se puede vender para burros, ¿vale? Cabras, animales de 4 patas, de todo el pelaje, ¿vale? Entonces, esa competencia ya se convierte en una palanca de cambio, sobre todo en la parte más cúspide, ¿vale? Entonces, claro, eso dificulta mucho entender realmente qué es una competencia digital. Porque realmente yo este examen lo aprobé y yo daba clases para que la gente se lo sacara y la gente aprendía con lo que yo le daba, mejor o peor, pero aprendía a hacer las cosas. El examen era un puro trámite, ¿vale? Pero no demostraba que tuvieran las capacidades. Es más, puede ser que meses después esa persona se olvidara de esos conocimientos y esas habilidades y no las hubiera tocado en una competencia. La competencia es como montar en bicicleta. Tú nunca la olvidas, ¿vale? Si es una habilidad, puedes olvidarla. Si es una capacidad, puedes no desarrollarla, ¿vale? Hombre, prefiere un ser humano al otro lado, ¿vale? En definitiva, la competencia es la pérdida del miedo a tener que investigar o saber o reconocer los pasos de un procedimiento digital concreto. Esta es realmente la competencia, esta es mía, ¿vale? Esto tengo una definición que en esta infografía de pena puse yo, ¿vale? Para mí esta es la competencia digital. Miguel, pero yo discutiría contigo el tema de la capacidad. Dime. A ver, pienso que todo el mundo tiene capacidades para todo. Lo único que no se le ha desarrollado su
su aprendizaje, pero yo creo que todos tenemos capacidad, mejor o peor, pero tenemos capacidad. Pues eso es porque tú eres buena persona. Yo, como soy mala No, persona, porque me puedo permitir el lujo de decir que no. La gente es muy torpe. Somos muy bueno, torpes. pero no, porque realmente, a ver, esto no te lo digo yo, lo dicen los estudios de psicología, lo dice los estudios de psicología, que dice que todo el mundo tenemos capacidades, lo único que no Ujú. desarrollamos ciertas habilidades, como si yo te digo la diferencia entre hombre y mujer, es decir, se supone que teóricamente el hombre tiene más capacidad espacial que la mujer, ¿vale? El hombre tiene más capacidad de cálculo que la mujer. Hay una serie de mitos o estudios que pueden decir que teóricamente está comprobado en eso o lo otro, ¿vale? Entonces, yo, por ejemplo, afirmo que soy una mujer que no tengo capacidad espacial. No por ello quiere decir Ujú. que no la tenga, la tengo. Lo que pasa es que para conseguir llegar a un nivel pues mayor, a lo mejor pues necesito más aprendizaje, pero capacidad espacial de que me puedo perder la misma acera 3 veces. Entonces, ¿sabes lo que te quiero decir? Yo discuto contigo eso, entonces no considero que todo el mundo no tenga... Te lo compro, pero te lo compro parcialmente. Me explico. Es que tú has sido muy tajante. Sí, mira, te lo explico, lo voy a interiorizar conmigo. Yo creo que ya medio broma en serio lo decía el otro día. Yo nunca llegué a tener grandes habilidades con la contabilidad. Yo Sí. aprendí el procedimiento. A mí me daban una Z de facturas. A mí se me da bien los procesos mecánicos. Una de mis habilidades son los procesos mecánicos. Y yo me ponía mi musiquita, mi Bruno Sprinting, y a mí me daban un tocho de 300 facturas y yo en media hora, con muy pocos errores, las mecanizaba. Yo no sabía cerrar un asiento contable. Yo no sabía. Y nunca lo sabré. ¿Vale? Es cierto que vamos a ser positivos y decir que todo el mundo tiene cierta predisposición, ¿vale? Pero si una persona tiene poca predisposición, después tenemos procesos de aprendizaje muy malos, malísimos, ¿vale? Es decir, y no voy a entrar en detalle, pero la formación para empresas es una mierda. La formación para trabajadores es una mierda. La formación en institutos y universidades es una basura. Es que es así. Si no, nosotros no tendríamos negocio. Nosotros os estamos enseñando lo que os tendrían que haber enseñado en las universidades. Y es cierto. Y eso es así. Y siempre vamos a tener negocio. Porque las universidades, básicamente, la mitad de ellas son tinglaos para mantener un montón de gente que no tiene ni puta idea. Entonces, si resulta que la gente tiene un poquito de capacidades, durante 10, 20 años les han enseñado mal, cuando llegan a una empresa, prácticamente la ventana de oportunidad de aprender algo la tienen cerrada. Y encima, y eso yo sí lo he notado, y la gente cada vez que nos queremos esforzar menos y aprender menos. ¿Vale? Entonces, ante la falta de esfuerzo, la falta de capacidad de aprendizaje y una habilidad muy incipiente, el resultado final pragmático es que no todo el mundo tiene predisposición para alcanzar una competencia operativa, ¿vale? Porque aquí estamos en el ámbito empresarial. Otra cosa es que, ejemplo, si yo le dedicara tiempo, hasta yo podría tocar la Quinta Sinfonía de Beethoven en el piano, a pesar de que no tengo inteligencia musical ninguna. Seguro que puedo. Pero ¿merece la pena? La vida es tan corta que yo creo que es más pragmático decir, oye, ¿cuáles son mis habilidades? Estas son mis habilidades. Voy a esas habilidades, estas capacidades, las voy a convertir en habilidades y las voy a mejorar y las voy a convertir en competencia. Y ese es mi valor definitorio. El otro día, cuando Pedro hablaba del tema de la programación y tal, decía, bueno, estáis en el momento justo. Siempre se está en el momento justo de probar el agua de la programación a ver si se os da bien. Y si no se os da bien, no pasa nada. No pasa nada. Yo soy disléxico con certificado, ¿vale? Y entonces yo no soy capaz de aprender un segundo idioma porque por mi nivel, por mi dislexia, los sistemas de aprendizaje de idiomas no están preparados para personas disléxicas. Entonces, nuestra confusión mental o capacidad de hablar, de pensar más rápido de lo que hablamos, nos provoca que seamos incapaces, en muchos casos, hay disléxicos que hablan 5 idiomas, yo no. Y eso es, y yo ya he renunciado, ¿vale? Y ni nos tiene que dar pena, tenemos que ser pragmáticos, centrarnos en lo positivo. Eso que se dice mucho de análisis DAFO, debilidades, oportunidades. Las debilidades son debilidades. Y
Hombre, si son debilidades pequeñas, sí, pero si son grandes debilidades, lo que tenemos que hacer es meterlo debajo de la alfombra y centrarnos en fortalecernos en otros campos o en los máximos que podamos. ¿Vale? No, Te lo compro, pero te lo compro porque creo que está pasando la línea en el sentido de que buscas el éxito. Es decir, si tú eres claro, bueno en esto, por eso creo que vas por ahí. En el claro. sentido de que, vale, no pierdas el tiempo en otra cosa que pues puede ser menos habilidoso, por así decirlo, pero la capacidad la tiene. Lo que pasa es que es verdad que otra la tenga más desarrollada y vamos a éxito. Tú quieres ir a éxito en una línea, pero que esa es una postura, ¿sabes? Hombre, por supuesto, sí, sí, sí. O sea, Que te la compro, pero que a lo mejor llevas razón, que a lo mejor eso el éxito te da la felicidad, no lo sabemos, pero que... o sea, pero es que el éxito es lo que hay. Es decir, tú imagínate, yo ahora me presento a un puesto de trabajo con todas las capacidades que yo ya tengo, pero que pide idiomas. Y le doy pena al reclutador, a la reclutadora, y me dice, hombre, no sabes inglés, vamos a jugárnosla contigo y que aprendas inglés. No, eso no pasa. Eso pasa en las películas de Will Smith y eso pasa en las pelis de Disney. Pero en la realidad es que todos queremos tener personas que nos cubran las espaldas cuando hacemos los procesos de selección. Y que todos queremos tener a lo mejor de lo mejor. Y cuando tú quieres lo mejor de lo mejor, ¿a qué vas? A competencias. A competencias y eso lo hago yo también cuando selecciono perfil junior, o gente con una habilidad y una capacidad de aprendizaje brutal. Si una persona tiene una habilidad, no tiene experiencia, pero me demuestra que tiene, por contraste, por los storytelling que yo monto, por mi intento de sexto sentido, que a veces me equivoco, de adaptarse rápidamente a la idea de aprender, sé que va a adquirir la competencia. ¿Vale? Entonces, hoy, por ejemplo, hemos estado mapeando con dos expertos, un ingeniero, un arquitecto y un ingeniero técnico, este mapa de competencias para la Universidad de Málaga que estamos haciendo, ¿vale? Para competencias, ¿vale? Y muchas de estas competencias que hemos puesto aquí, de las 12 que creemos que tienen que tener los alumnos que salen de la Universidad de Málaga para hacer las prácticas en empresas, ¿vale? Están basadas o fundamentadas en que no las tienen que tener, que tienen que tener la capacidad de adquirirla. Por ejemplo, poder de gestión de proyectos. Yo no puedo pedirle a un tío con 21, 22, 23 o una tía con 23 años que termine industriales que sepa gestionar proyectos. Le tengo que decir que los tiene que saber. Tienes 6 meses para aprenderlo, 7 meses para aprenderlo. Pues si no vas a terminar de recogedor de cartones en los contenedores, aunque tengas una carrera universitaria y aunque tengas el mejor expediente, si no sabes gestionar proyectos no lo vas a poder hacer. Entonces, lo que hay que hacer es darle toquecitos en la cabeza, suavecito a la gente, para que la gente despierte, la gente entienda y desembarque en ese proceso de crecimiento continuo. Yo soy muy, muy positivo en el sentido de que yo creo que el proceso de aprendizaje en un trabajador nunca termina. De hecho, este programa está basado en el concepto de alumno o alumna, investigador o investigadora, o trabajador, trabajador, investigador. Es decir, que todos estamos en proceso de investigación continuo. Entonces, yo creo en esa capacidad de aprendizaje. Lo que creo es que hay algunas cosas que por falta de tiempo y de recursos hay que dejar de lado, ¿vale? Sí, ahí sí te lo compro, porque vivimos en una sociedad en constante cambio y el tiempo prima otra cosa. Y llega otra persona que corre la carrera de velocidad en menos tiempo que tú y la gana. Y eso es así. Claro, claro. Y todos queremos ese tipo de personas en nuestra empresa. Sí. Y las empresas para triunfar tienen que tener personas con competencias de DISCOM base. El DISCOM tiene 8 niveles, igual que el Entrecom. Lo que pasa es que yo no trato aquí los niveles porque si no ya se convierte en algo muy complejo. Pero yo no contrataría a nadie que en prácticamente todas las competencias de DISCOM no tuviera un nivel 4 en adelante. Es decir, gente de media tabla para arriba. Es decir, yo no contrataría a un director, vamos a montar un máster antes de final de año. El director o directora tiene que saber trabajar hojas de cálculo a nivel avanzado, gestionar bases de datos, saber de marketing. Es decir, creación de contenidos para informes ejecutivos. Es que ni me lo pienso. Me da igual el currículum que traiga, la experiencia que traiga, que si no tiene esas habilidades, me da igual que ese trabajo después no lo haga, que después lo desempeñe un subordinado o una subordinada de esa persona. Pero ¿cómo va a supervisar un trabajo si no lo conoce?
¿Cómo va a pedirle a alguien que le saque un informe ejecutivo de los alumnos que han finalizado los máster si no sabe evaluar cuánto tiempo se tarda en hacer esa habilidad? Entonces, por lo menos, en ciertos puestos y en ciertas cosas, las competencias digitales ya se han convertido en, ¿cómo le he puesto yo? Esta mañana en una reunión le he puesto un nombre. Competencias mínimas de empleabilidad. Si por debajo de esta línea tú no llegas, es que ni te llamo. Ni me molesta llamarte. Es que no te llamo, porque no me sirves. Porque por muy buen líder que seas o por muy bien que hagas la actividad con la gente, si resulta que después te cuesta la vida cerrar un presupuesto, pues no sabes de Excel o no sabes de SEO, pues no me sirves, ¿vale? Y esto tiene que hacerse con todas las empresas. El proceso de transformación digital pasa porque lleguéis, y ya creo que lo he dicho en alguna de estas unidades y clases, por cortar cabezas. Por cortar cabezas y también por hacer tratamiento preventivo. Oye, ¿no tienes las mínimas competencias? Bueno, te voy a dar la oportunidad de que te formes, de que las adquieras, pero te voy a dar una oportunidad. Si la empresa tiene tiempo y recursos, que a lo mejor la empresa no tiene tiempo ni recursos para hacerlos. Quiero que penséis, por ejemplo, que Juan, que es otro compañero de tradición, lo está haciendo ahora, el proyecto de DIPCOM lo está haciendo con el Corte Inglés. Proceso de transformación del Corte Inglés. ¿El Corte Inglés tiene tiempo? No, el Corte Inglés tiene ya los minutos contados. Tiene un ERTE, un ERE, no sé lo que tiene, de 3 pares de cojones, y le queda un año para pivotar y demostrar. ¿Le queda tiempo para formar a su gente? No. Recursos humanos en Corte Inglés sí está haciendo bien. No debería echar a 3.000, debería echar a 6.000 e incorporar 3.000 más con competencias digitales y con entendimiento de lo que es la compra online, el trato del cliente más joven y ese tipo de cosas. Entonces, muchas veces que no nos damos cuenta de que nosotros somos ¿cómo decirlo? El corazón, no solo el corazón, sino el corazón, incluso el marcapasos para que una empresa siga respirando o deje de respirar. Y una de las razones por una empresa deja de respirar son las competencias digitales, ¿vale? El marco ha tenido 3 evoluciones. Había una previsión tanto de Entrecom como de DISCOM para 2020 que obviamente no se va a cumplir por las cosas que han pasado, ¿vale? Tendrá una evolución más, igual que el DISCOM, o sea, el Entrecom entrará en 1,5 o 2 inclusive, ¿vale? Y en cualquier caso, tenemos que tener en cuenta los beneficios económicos y sociales que supone incorporar competencias digitales, ¿vale? Para mí dar una clase en Skype era complicado porque el vídeo lo tenía que descargar, subirlo a YouTube, coger la URL, y aquí ya veis que en Zoom directamente conecto y la URL que se está generando con esa clase en directo la pego en la Moodle. ¿Qué me ahorro? 2 minutos, ¿vale? 2 minutos por por 4 clases a la semana son 10 minutos. Por 4 semanas son 40 minutos. Por 52 semanas o por 50 o por 40 semanas, ¿cuántos minutos son? Y así vamos arañando al reloj, porque el reloj es inexorable, es finito y se acaba. Y el regreso al futuro en la máquina del tiempo que podemos tener a nivel personal y profesional para nuestra empresa no es un DeLorean, ojalá fuera un DeLorean, ¿vale? DeLorean es el coche que usan en Regreso al Futuro para que el otro día usé una referencia de Regreso al Futuro y nadie la conocía. ¿Conocéis Regreso al Futuro, no? Un poquito. Bueno, pues hay una peli mítica que deberíais ver. Esa Si no, no película sois es muy persona. antigua, ¿eh? No te voy a contestar. Vale, lo montaron en un DeLorean. Esto es una máquina del tiempo, ¿vale? Que va en un coche deportivo. No voy a decir nada más porque no merecéis. Cuando estéis a mi altura moral de haber visto Regreso al Futuro, ya hablamos de Regreso al Futuro. Yo la he visto, ¿vale? pero era muy pequeña cuando la vi. Yo también, joder, pero... Bueno, en fin, el marco de DISCOM, como ya lo dije, está hecho por el JRC, este Centro Europeo de Investigaciones que está en la isla de la Cartuja, en Sevilla, y idea marcos, le da vueltas y ahora mismo pues estamos a día de hoy en el DIPCOM.1. 5 áreas, 21 competencias, 8 niveles, y de las áreas el otro día estuvimos un poco hablando, ¿vale? Estuvimos más o menos maquinando o viendo un poco, pasando por cada una de las áreas, ¿vale? Para entrar un poquito más en profundidad, pues en la parte de área de información,
navegación, búsqueda de filtrado de información, evaluación de la información, almacenamiento y recuperación de la información. Ejemplo. Yo pongo aquí nombre inteligente. ¿Vale? Y le doy a mi buscador y me sale este documento. ¿Vale? Y sale este chorizo que veis aquí. ¿Vale? Esto es un nombre de un archivo. ¿Lo veis? ¿Este archivo de qué es? Sin abrirlo. ¿De qué creéis que es? Un Una PDF. factura, Un PDF, ¿no? PDF de una factura. Con fecha 22 de abril de 2013. Y que ¿Está tiene un pagado? logotipo. Una y factura está de un pagado. logotipo y está pagado. ¿Vale? Mm. Esto es lo que hace lo que se llama en productividad o lo que se llama en gestión de la información, esto es lo que hace un cazador. ¿Vale? Un recolector metería este archivo en una carpeta del año 2013, dentro de la carpeta del trimestre de 2014, le pondría un nombre y entraría en una carpeta, dentro de una subcarpeta. Mucha gente se ha convertido en recolector de información en vez de cazador. Esto es un nombre inteligente que sigue una pauta muy sencilla. Empiezas por una numeración, le pones un código, empiezas por la fecha, porque así al organizar los archivos van organizados por fecha, con una serie de palabras breves que determinen la naturaleza y el contenido del archivo. Siempre descriptivos y siempre determinantes. Esta codificación de la información no la hace ni el gato. ¿Vale? Esto lo leí yo en un libro que se llama Paperless hace muchísimos años. Y también había un libro, creo que de Javier Cristóbal, que lo explicaba. Y yo desde el minuto 1, este es el sistema de archivo que uso desde entonces. Cada vez que un archivo para mí tiene importancia, ejemplo, infografía Entrecom. Claro, tengo que escribir bien. Pues aquí está el PDF de la infografía de Entrecom, ¿vale? No sé ni dónde está. Está en una carpeta por ahí, perdido de la mano de Dios, ¿vale? Los perdedores pierden el tiempo haciendo carpetas, ¿vale? Los cazadores de información organizan la información de esta forma, ¿vale? Pero, Sí. ¿las metes en una carpeta y todo ahí en una carpeta con el nombre o no? ¿O cómo las archivas? Mira, te lo enseño porque yo tengo... O sea, yo ¿ves también que lo numero así, pero creo carpetas, ¿sabes? esta es mi Porque única yo carpeta. Esta es mi única carpeta. Ya está. Ahí metes todo. hay todo. Pero ¿Pero por yo así, años o algo? ¿O como? claro, Por año, clasificado. documentación 2021. La de 2020 la tengo clasificada. Pero ni Pero por no- proyectos, ni por nada. clases, ni por nada. ¿O? No, porque la combinación de Notion o lo tengo lo suelo tener, los documentos importantes los tengo en el Notion del proyecto que sea y la copia la tengo en la carpeta del año que le corresponde, con su nombre específico, ¿eh? Con su nombre específico. Los nombres Pero, sí. por ejemplo, las ediciones, ¿no? No tiene, o sea, que el material sea el mismo, pero la edición 15 no tiene lo mismo que la edición 16. Los alumnos no te entregan lo mismo, no sé, hay diferenciación para No, que haga. pero claro, pero es que todos los contenidos los tengo en un Notion específico de ese proyecto, de esa edición. Cada edición de En cada un máster es un Notion, exactamente. Cada uno de vosotros tiene un Notion, o sea, una tabla de Notion donde pone vuestro nombre, si venís a las clases online, si veis las clases en diferido, si participáis en foros, si entregáis, si no sé qué. Como si Si fuera me un caéis, Excel. claro, si me caéis bien, si me caéis mal, la URL del Notion, ¿vale? Todo ese tipo de cosas, ¿vale? Entonces, Madre mía, qué mal voy. Lo podrías enseñar en un sí. No, por Como protección de enseña el datos. mío y había... Por protección de datos no lo puedo enseñar. Entonces, es encontrar. Entonces, yo esa gente que empieza el año y pone una carpetita, otra carpetita, otra carpetita, otra carpetita. Que esto no lo tenéis que hacer. Espérate, voy a ponerlo aquí, vaya a ser que pierda yo, que esto sí que no lo puedo perder. ¿Vale? Eso es mi manera, pero esto es mi manera de almacenamiento y recuperación de la información.
tenéis que tener alguna. No puede ser el correo electrónico, no puede ser el papel, no puede ser un sistema de... que yo lo he llegado a escuchar, ¿eh? Y es de esas cosas que cuando yo me rompo la camisa y me convierto en Incredible, ¿vale? Y me pongo verde. No, yo recuerdo un alumno, cuando yo he dado apoyo a Laura en el tema de prácticas, de llamar a un alumno, oye, mira, que la empresa tal quiere hablar contigo, ¿puedes enviarle el PDF? Pues ahora no, porque estoy fuera de casa y ya esta noche, si puede ser. Y yo, ¿tienes teléfono móvil, criatura de Dios? Sí. ¿Tienes tarifa de datos? Sí. ¿Sabes lo que es Dropbox, hijo de Dios? ¿Vale? Mameluco, merluzo o merluza, ¿vale? Y así, con todo. Entonces, cuando trabajamos con la información, es muy importante, ¿vale? Es súper importante. En el ámbito vuestro, por ejemplo, la parte de búsqueda de información es súper vital. Vivimos en un país de porteros y de porteras. No, este contrato lo voy a usar porque lo ha usado mi vecino en aquella empresa de allí y le ha ido súper bien. O no, las bajas hay que tramitarlas 3 días después porque mi primo una vez me dijo que si eso lo hacía no pasaba nada. Tenéis que tener un respaldo normativo potente y saber buscar información. Y saber que la información que estáis buscando es la correcta y no es algo inventado, porque además vivimos una época, como os dije ya, de infosicación, de fake news, de la era de la posverdad, ¿vale? Donde todo parece que es verdad o todo parece que es mentira y que es muy difícil identificar y damos por válidas cosas que no lo son, ¿vale? En la parte de comunicación, pues vimos también aquí que hay varias áreas bastante importantes, ¿vale? Yo hice hincapié sobre todo en el tema de la identidad digital, ¿vale? ¿Qué identidad digital transmitís? No sabéis cuántos videocurrículums de los que se colocan en Native Talent yo devuelvo porque la gente me graba vídeos así. Hola, soy Manuel y he hecho el máster de recursos humanos y ya os conté, medio en serio, medio en broma, que el otro día autoricé o validé un perfil con un loro. ¿Os acordáis, no? ¿Os acordáis que os lo conté? Sí, sí. Vale. ¿El qué? Repite, Miguel, que eso me trae. Que validé un videocurrículum que tenía un loro. Sí, sí. Ah, sí, el del loro. Vale, pues a ver si lo encuentro. Yo creo que en mi perfil de Twitter yo le he dado. En mi perfil de Twitter lo puse. Si no lo buscaré, ¿vale? Porque el otro día Apple sacó un vídeo sobre el uso del nuevo iPad Pro y salió un desarrollador súper importante de Apple con un loro en el hombro, ¿vale? Está de moda. Entonces, Está de moda, La voy a vida es comprar un así. loro, tío. pues hay que comprar sus loros, ¿vale? Entonces, el del loro tiene súper Yo clara, que sé, una cosa diferente, ¿vale? claro, tiene su identidad digital, lo tiene súper claro y su comportamiento en Internet lo tiene claro. La guerra de clones, ¿cuántas escuelas de posgrado y de máster hay? A patadas. Si somos un clon más de una empresa, de un máster como es esa, y sí, que lo que hace es clones de combate, pues no tenemos diferenciación. Entonces, tener un perfil un poquito sin estridencia y sin salvajada y sin cosas, pues es gestionar nuestra propia identidad digital, ¿vale? Yo tengo una identidad digital dentro de mi propia empresa. Yo y todos los que tenemos responsabilidades dentro de esta empresa hemos tenido que generar una identidad digital. ¿Por qué? Pues porque a mí ya me pasaba y a algunos otros compañeros ya nos pasaba que dirigíamos equipos de gente que no veíamos físicamente, en remoto, pero ahora cuando está toda la empresa virtualizada y no nos vemos, pues tú tienes que tener una identidad, ¿vale? Yo he hecho esta mañana, por ejemplo, varios chistes en el grupo de Telegram que tenemos con un grupo de autores. Esta mañana lo he hecho. ¿Por qué? Pues ayer la moral se quedó un poco baja porque el cliente nos ha reducido una semana el tiempo de entrega y ya íbamos apretados. Y esta mañana he empezado con un chiste de Piratas del Caribe, ¿vale? Entonces, muchas veces uno tiene que saber cómo usar sus herramientas para tener ese comportamiento en Internet y saber cómo difundir, ¿vale? El sistema es malísimo, pero oye, yo creo que ayuda, ¿vale?
La creación de contenido, ya lo comenté, Notion no deja de ser una herramienta que te permite crear cosas, ¿vale? Incorporar todas las herramientas que podáis a vuestro currículum que os permitan crear recursos. Lo peor que os puede pasar es no crear recursos, ¿vale? Está muy mal, yo lo voy a enseñar, aunque esté muy mal, ¿vale? Pero yo lo voy a enseñar. Nosotros formamos parte de un clúster tecnológico, ¿vale? Y en ese clúster tecnológico, pues, hemos propuesto un servicio de voluntariado de asesoramiento en transformación digital, ¿vale? Un asesoramiento que a empresas que no son del clúster se le ofrece, se les asesora a las empresas que necesitan para hacer la transformación digital y después se le ofrece un catálogo de servicios de empresas del clúster, ¿vale? Hay más de 1.200 empresas. ¿Os podéis creer que a nadie se le ha ocurrido hacer una página web para esa idea que tenemos de hace 6 meses? Bueno, pues esta mañana yo le he echado un ratito y he hecho este Notion, que es como un mini site, como una demo del servicio que podríamos hacer. Esto mismo, esto es cutre, en bien se hará en una página web, pero hacerlo en una página web cuesta tiempo, dinero y recursos. En cambio, este prototipo permite lo que ha permitido. Esto yo lo he enviado y ya he abierto el debate. 2 o 3 han contestado, pues a mí no me gusta esto, me gusta lo otro, ¿por qué no incorporamos esto? ¿Por qué no incorporamos lo otro? Y entonces ha habido ya tracción sobre un tema que estaba parado, ¿vale? Yo esto no lo podría haber hecho en un Word, yo esto no lo podría haber hecho en un Google Doc. ¿Por qué? Porque esto tiene sus partes. Es decir, esto, pues, por ejemplo, solicitud de inicio de consultoría, le he hecho aquí un Google Form, ¿vale? Le he metido aquí un Calendly para que las empresas de la consultoría soliciten un día, pues, la consultoría, ¿vale? ¿Veis? Aquí marque la hora y eso directamente vaya a una tabla de Notion para que en la tabla de Notion se sepa quién está libre y coge esa empresa. Y esto no se va a usar, esto no es producto final. Es más, el clúster hará una inversión económica, se hará 4 o 5 mil euros en crear una página web que tendrá algunas de estas cosas y en otras no. Pero esto es un prototipo. Esto es como tener una pizarra en blanco. Entonces, muchas veces las cosas no avanzan porque no somos capaces de crear, ¿vale? Yo admiro siempre a la gente que dibuja muy bien, porque yo uso mucho, ya lo he comentado, el tema del sketchnoting y a veces con la gente con la que yo tengo confianza si lo enseño porque dibujo muy mal y ya me entienden lo que dibujo, pero si yo dibujara bien, los mock-up, los esbozos de proyectos son muy buenos para dinamizar, ¿vale? Entonces, yo cuando empiezo un proyecto y hay un proyecto en el que yo tengo capacidad de decisión, siempre pregunto si hay alguien que dibuja bien y le pido que tome notas, ¿vale? Pasa que no siempre ocurre, pero alguna vez ha ocurrido y tengo por ahí algunos bocetos de inicio de arranque de proyecto, uno que hicimos de Smart City para Guadalinfa aquí en Andalucía, muy chulos, pues teníamos un docente que dibujaba muy bien y el tío hacía unos sketchnoting brutales, ¿vale? Entonces, la creación de contenido es fundamental, ¿vale? No se comprende trabajar en equipos interdisciplinares ni debería seleccionar a nadie que no tuviera altas competencias a la hora de desarrollar contenidos o de mejorarlos o de participar o de gestionarlos, ¿vale? Y no hablo ya solamente de los Google Form, de los Google Doc, no, hablo de toda herramienta de contexto colaborativo, ¿vale? Slack, Team, yo que sé, por ejemplo, hay una herramienta que te permite hacer, Miro, por ejemplo, esta herramienta te permite hacer canvas virtuales para que en equipos interdisciplinares pues compartan flujos de trabajo, toma de decisiones, Trello. Todo ese tipo de herramientas deben ser cosas que estén en el día a día de las personas y que formen parte de su labor, ¿vale? Que no se lo tomen como una distracción, sino que se lo tomen como una forma de impulsar los proyectos, ¿vale? En muchas ocasiones la gente no sabe participar, no aporta sus ideas porque no sabe participar, ¿vale? En la creación de contenidos hablamos el otro día, bueno, tanto del tema de los derechos de autor, que ya os conté la historia, como, por ejemplo, estas dos aplicaciones, ¿vale? Si tenéis Android, os tenéis que quedar con este nombre, Tasker, y si tenéis iOS, con Shortcut o atajos, ¿vale?
me da lo mismo. ¿Esto qué hace? ¿Qué hace Shortcut o qué hace Tasker? Pues, por ejemplo, yo he colgado una lavadora esta mañana, muy temprano, y ya he recibido una notificación porque tengo generado un shortcut, un atajo, para que me avise si en un radio de 5 kilómetros va a llover en las próximas 24 horas. Tengo una obsesión por culpa de mi madre, que es la ropa tendida y que se moja, ¿vale? Entonces sé que esta tarde-noche tengo que recoger la ropa porque tengo un aviso de lluvia para mañana. Esto es uno de los ejemplos más sencillos de automatización, ¿vale? Yo tengo otra automatización, por ejemplo, para que cuando llegue a casa a ciertas horas, dependiendo de la época del año, me encienda la luz del pasillo, ¿vale? Este tipo de automatizaciones, que son muy habituales, se sustentan en una aplicación que hace cosas. Y aquí está el secreto de la programación. La programación es esto. El gran secreto, o uno de los grandes secretos de la programación es esto. Tú programas órdenes. Tienes que determinar la acción que quieres que haga la máquina y las condiciones que se tienen que dar para que esa acción se ejecute. Y siempre funcionan en positivo y en negativo. Si no se dan las condiciones, no se ejecuta la acción, y si se dan las condiciones, se ejecuta la acción. Ejemplo, yo tengo un atajo para que cada vez que me llega un PDF de ciertas direcciones de correo, me lo guarde en una carpeta en la nube, como respaldo. Porque muchos proveedores o muchos clientes me envían la factura en PDF. Entonces, yo ya tengo identificada en un atajo todas esas direcciones, y aunque sé que lo tengo en el correo, sé que tengo un respaldo en la nube de los PDFs porque automáticamente se me guardan. Y ese es de mis atajos más antiguos. Ese atajo puede tener unos 5 años. Sé que funciona porque me manda una notificación cada vez que lo hace. ¿Entendemos el concepto de atajo o de shortcut o de Tasker? Tasker para Android, shortcut para iOS. Ejemplo, en iOS hay un atajo que te permite que cada vez que, si tienes el Bluetooth conectado al manos libres del coche, cuando se desconecta te dice la ubicación del vehículo por si se te olvida dónde lo has aparcado. Por ejemplo, hay atajos para que cuando tú publiques algo en tu Instagram, se publique en tu LinkedIn, o que si lo publicas en tu Twitter, se publique en LinkedIn. Yo tengo, por ejemplo, un atajo de que cada vez que yo publico, que yo le doy a me gusta a un vídeo en YouTube, me lo publique en Twitter, por ejemplo. Me gusta compartir esas cosas. Es decir, yo consumo mucho vídeo en YouTube, pues de cosas de productividad, de dispositivos tecnológicos. Cuando veo alguno que creo que merece la pena, lo pongo en mi perfil. ¿Y cómo? Dándole a me gusta tengo esa automatización para que me la lleve directamente a mi Twitter. Esta es la base de la programación. Un programa, cuando tú construyes o fabricas un software, se hacen muchas de estas cosas. Y estas cosas se solapan, se simultanean o se sustituyen. Un Word, un WhatsApp, un Facebook, no dejan de ser ladrillitos de estas cosas. ¿Vale? Esta es la competencia más difícil del ámbito de DIPCOM. Actitudinalmente en la parte de seguridad, pero la de seguridad ya digo que yo he tirado la toalla. En la DIPCOM la más difícil es la programación. Se pueden programar, yo creo que hemos puesto por aquí algún ejemplo o alguna actividad para que trabajéis con IFTTT, ¿vale? Que es una plataforma de automatizaciones, ¿vale? Se ha vuelto de pago, pero te deja hacer, me parece que son 3 recetas. Entonces, como deja hacer 3 recetas, pues hemos dejado una guía para que os foguéis con el concepto de automatización, ¿vale? Las automatizaciones os van a ahorrar un montón de tiempo, muchísimo. Si tenéis tareas repetitivas, procedimientos que tenéis que hacer con frecuencia, salvaguarda de documentos como he explicado antes, publicación simultánea en redes sociales, es decir, hay muchísimas cosas que son repetitivas y que no requieren un gran discernimiento que las máquinas pueden hacer por nosotros. Que trabajen las máquinas por nosotros, joder, que eso es el futuro, ¿no? Ese era el futuro, las máquinas. Pues son como mini robots que hacen tareas por ti. Y si hacéis esto, ya tenéis un salto muy grande. Hablábamos antes el mini debate que hemos tenido al principio del tema de la capacidad y de la habilidad. Pues yo creo que todo el mundo tiene un poquito la capacidad de entender lo que es la programación. Esto puede ser vuestro Rubicón, vuestro paso del desierto para ver si eso se puede convertir en una habilidad, ¿vale? Porque por lo menos os va a hacer entender lo que es un lenguaje de programación.
que ya os digo, y insistiré siempre en lo mismo, que es la mayor fuerza de la naturaleza que tenemos en el mundo moderno que vivimos. Totalmente. Tenemos bancos que ya no dan hipotecas en base a tu historial crediticio, sino a lo que decide un algoritmo inteligente. Tenemos altavoces inteligentes en casa. En la ruta que tomamos en nuestros vehículos la decide una máquina inteligente en base a nuestro destino, pero también en base al tráfico. Y no sabéis hasta qué grado las automatizaciones y las máquinas pensantes están presentes en nuestras vidas. Y cada vez lo van a estar más. Y nosotros eso lo tenemos que entender como ciudadanos digitales, pero también como profesionales digitales, ¿vale? Y las recetas es uno de los escalones más bajos, es lo que se llama programación blanda, ¿vale? La programación blanda es cuando no hay detrás un gran lenguaje de programación. Hay un entorno muy fácil. Apple sacó un lenguaje de programación muy chulo. Hará ¿cuánto tiene Swift ya? Joder, ya tiene 7 añitos, ¿vale? Y a mí me encanta, hicimos un programa, una experiencia piloto, lo que pasa es que se acabó el dinero, y era una cosa súper chula, porque fijaros lo que hacía. Swift está pensado para programar aplicaciones, de hecho Duolingo y LinkedIn para ellos está programada con Swift, pero también está pensada para la educación. Y a los de Apple se le ocurrió la siguiente maravilla, y es que en la parte de la izquierda escribes código y a la derecha tienes un extraterrestre que hace lo que tú le pongas en el código. Si tú le dices en el código que salte, salta. Si le dices que coja un bloque, coja un bloque. Si dices que salude con la mano, saluda con la mano. Si le dices que hable, habla. Y entonces el chico, el niño o la niña, porque esto está pensado sobre todo para la parte educacional, pues cuando le da a ejecutar el código tiene sentido porque el bicho hace cosas, ¿vale? Pero el ejemplo o el paradigma de Swift me gusta mucho porque es realmente cómo funciona. Todos los lenguajes de programación en el fondo son así. Lo que pasa que C, HTML, Markdown, Python no tienen un extraterrestre que haga las cosas que le dice que tiene que hacer, ¿vale? Pero esto es una manera muy buena de entender cuál es el paradigma de la programación, ¿vale? Si tenéis una tablet de Apple, o si tenéis en iPhone, no sé si funciona, pero si tenéis una tablet de Apple podéis descargar la versión gratuita de Swift Playground para estudiantes y podéis tener y estudiar y ver cuál es el concepto de programación, ¿vale? Y ya digo, está muy gracioso y tú, por supuesto, la parte del extraterrestre la puedes quitar y tú puedes programar ahí código y generar aplicaciones, ¿vale? Bueno, O sea, ¿realmente eso es para aprender el primer paso para el tema de la programación, Miguel? Sí, vamos, de hecho, yo esto lo conozco porque yo lo usé cuando salió en 2005, que me lo descargué en la tablet y estuve jugando con el extraterrestre haciendo cosas, ¿vale? Yo conseguí que jugara al ping-pong contra sí mismo, ¿no? Pero ¿y cómo sabes programar? ¿Cómo? ¿Te van diciendo los procedimientos que tienes que hacer para que haga cosas? No entiendo, ¿no? Tienes videotutoriales y entonces te va diciendo, este código sirve para que mueva el brazo, este es para que siga un objeto en movimiento, este es para que hable, y este es para que hable y después le pones el texto que habla. Y eso es lo que yo quiero aprender. Quiero decir, o sea, aprender, que quiero entender, no aprender todavía, sino cuando tú eres capaz de aprender ese tipo de atajo o ese lenguaje sin tener que mirar, supongo que en algún manual, qué significa, y tú lo vas metiendo, porque ya lo has utilizado muchas veces, el mono correrá, saltará o hará lo que tú quieras, sin tener que mirar cómo saltar. Saltar era, yo qué sé, poner down, up y bajar no sé qué. Entonces, eso significa que es saltar. Exacto. Y eso se supone que tú lo aprendes muchas veces de haberlo tenido en la cabeza y no tienes que mirar el procedimiento, ¿no?, que tienes que utilizar, ¿no? Ese es el secreto. Un tío que sabe programación se sabe estos códigos. Que es aprendértelo realmente. Claro, por eso se llama lenguaje de programación. Igual que cuando tú aprendes un idioma, cuando tú aprendes inglés, ¿qué haces? Pues el verbo to be, los verbos irregulares, cómo son los pronombres he, she, if, los tiempos verbales, los imperativos y las preguntas, los ya tienes tu modismos. B2, Miguel, tranquilo. Sí. No estás tan mal, no estás tan mal.
No, sí, le he echado más tiempo yo al inglés que nada, pero no. Bueno, bromas aparte. Entonces, tú empiezas dando pasitos y al principio hablas como si fueras Tarzán o como si te hubieran golpeado con una barra de hierro en la cabeza y conforme vas cogiendo confianza, pues haces cosas más complejas, ¿vale? Y la diferencia de un buen programador o de un mal programador, una mala programadora, es que tú haces un código limpio, ¿vale? Yo he visto gente que programa que tú le dices, por ejemplo, yo qué sé, a ver, algo que sea así, pues yo qué sé, por ejemplo, hay utilidades de C, por ejemplo, que te permiten envío simultáneo de archivos. Por ejemplo, imaginaos, yo qué sé, el lanzamiento de los certificados de que habéis terminado la clase, o sea, de que habéis terminado la formación, ¿vale? Y queremos hacerlo eso con los 2000 y pico alumnos que tenemos en activo. Eso se hace con PHP, sería con PHP con C, ¿no? Entonces, yo he visto gente que hay gente que te lo puede hacer del tirón. ¿Y qué se hace? Pruebas, ¿vale? Se hace pruebas, pones el código y pones el código a rular y ves si palma o no, ¿vale? ¿Qué creéis que ocurre cuando tú vas a tu teléfono y veis que hay un círculo rojito en la tienda de aplicaciones diciendo que actualices Facebook? Pues que algún programador o programadora que está revisando el código ha visto que con esa nueva funcionalidad para hacer fotos panorámicas, efectivamente la foto panorámica funciona, pero se ha cargado otra cosa. Y entonces en la siguiente actualización corrigen ese error, ¿vale? Por eso, cuando vamos al banco a veces te dicen, no, pues es que hoy no funcionan los ordenadores porque alguien se ha cargado algo. Parches de seguridad, errores que descubres, ¿vale? Y esto también significa que cosas bárbaras. Yo tengo un conocido que tiene un Tesla y una noche se acostó con un coche y al día siguiente el coche tenía un 10% más de autonomía por una actualización de software. Quiero que penséis en lo contrario. Los Tesla básicamente son ordenadores con ruedas. Tú te compras un SEAT de gasolina, lo metes en el garaje y cuando te levantas a la mañana siguiente tiene un 5% más de autonomía. No. Cuando tú te acuestas y en Tesla están trabajando, en Tesla, en SEAT o en cualquier otra empresa que tenga un coche eléctrico y descubren, pues resulta que hay una rutina que controla el intermitente y esta rutina se come un 0,3% de la batería del coche. Venga, pues ahí tenemos un poquito. Ahora tenemos otra rutina que es que, por ejemplo, los levanunas eléctricos, si los subimos muy rápido, consumen mucho. Vamos a hacer que la velocidad de subida del limpia parabrisas o el levanunas eléctrico sea más lento y nos ahorramos un 0,04. Y cuando tú vas juntando, cuando te das cuenta tienes un coche con un rango de autonomía mayor. Eso es el software. Eso es el software. Y esa es la capacidad y la potencia de fuego que tiene el software. Y eso se puede aplicar a cualquier aspecto de la vida personal y profesional. Y eso es lo que la gente no entiende cuando habla de transformación digital. Literalmente, el software y las soluciones digitales te pueden dar y quitar la vida. En tiempo me refiero. ¿no? Bueno, también pueden matar gente. ¿vale? Ejemplo, una de las mayores crisis que tiene Boeing es de software, ¿vale? ¿Conocéis Boeing? Boeing? Hay dos grandes fabricantes, aparte de chino, que yo no me sé ningún nombre, está Boeing y Airbus, ¿no? Bueno, pues Boeing ha tenido que tener aterrizado pues, el 787 de Dreamliner, que es uno de los últimos, aviones que ha sacado por un problema de software, ¿vale? Es que he puesto problemas. Mira, he dicho lo del inglés y ya me sale todo. ¿Vale? Este avión ha estado parado prácticamente un año por un problema de software. ¿Vale? Entonces, le ha costado, yo no sé cuánto dinero le ha costado a la Boeing y una crisis de reputación brutal, solamente por software. Porque el avión tenía un problema, que es que no sé si era que perdía profundidad y entonces lo corrigieron con un piloto automático. Y en esa corrección el avión perdía el control, ¿vale? De hecho, esto no es un problema que le haya puesto dinero.
se estrellaron 2 aviones por culpa de este problema, ¿vale? De hecho, os he dicho antes que costaban vida y sí, 62 personas, ¿vale? Murieron, fueron 2 aviones que se estrellaron y bueno, cuesta vida, el software cuesta vida, ¿vale? El software es muy complejo, tiene muchas virtudes y también tiene muchos defectos. Y esto muchas veces no lo entendemos, ¿vale? Y ahí es donde está la clave con la competencia de resolución de problemas, pero sobre todo de identificación creativa identificación creativa de competencias. Es decir, ¿cómo puede, qué no hago yo ahora que puedo hacer si encuentro la herramienta digital? Yo eso es una pregunta que me hago constantemente, ¿vale? Yo soy muy mal diseñador, malísimo, horrible. Y resulta que una empresa, por un precio muy razonable, sacó un software para tablet que se llama Affinity Designer, ¿vale? Que es bastante más sencillo que Adobe InDesign, relativamente barato, pues ya fijaros lo que cuesta, ¿vale? 15 o 20 euros me costó. Y resulta que tenía un montonazo de vídeos explicativos para tarados como yo en diseño, ¿vale? Y resulta que con la tabla y el pencil, con muchas plantillas que trae dentro, más todos los videotutoriales, pues empecé a hacer mis diseños y mi infografía, ¿vale? ¿No son grandes cosas? No, no lo son, pero dan el pego. Ahí, pues, sí le doy la razón a lo que decía la compañera. Tenía cierta capacidad muy limitada, no digo que es una competencia porque no es una competencia, pero se ha convertido en una habilidad. Y entonces puedo hacer mis pinitos, ¿vale? Antes, cuando yo necesitaba una infografía, pues iba como los tartamudos a alguien de diseño gráfico de la empresa, ponme un cuadradito aquí, ponme no sé qué, ponme no sé cuánto, no sé qué, y 20.000, y era un proceso larguísimo, porque lo que yo tenía en mi cabeza se lo tenía que trasladar a una persona, esa persona lo tenía que poner, y después me lo tenía que devolver, y yo se lo tenía que corregir. Ahora yo hago mi infografía cutre, se la paso a Belén o a Ruth, que son las diseñadoras gráficas, y ponen los colores, porque aparte de medio disléxico, yo creo que soy medio daltónico, me ponen los bordes bien, las distancias, los encuadres, todo eso. Pero el procedimiento, Belén siempre que le manda alguno dice, mándame uno de tu Frankenstein. Pues yo pongo una infografía, lo pongo todo, y ellas la limpian y tal, pero el procedimiento se ha reducido en 2 días, en 3 días. El procedimiento es mucho más rápido, ¿vale? Entonces, el uso creativo de la tecnología tiene que haceros lanzar esa pregunta. Y este sí es un mutógeno muy alto dentro de las empresas, porque si tenéis personas que les gustan las competencias digitales y tienen un poquito de creatividad y de proactividad con esto, os pueden explotar la cabeza, porque son la gente que incorpora software, la gente que incorpora nuevas soluciones. Y si lo digital ofrece tantas posibilidades y tantas versiones, tenéis la posibilidad de innovar dentro de la empresa por un precio módico. Fijaros, ahora es que está reducida, pero me va a dejar por mentiroso, pero 10-15 euros me costó a mí Affinity Designer, ¿vale? O sea, nada. ¿Qué coste es esto? Esto es nada, ¿vale? Si me hubiera equivocado o no me ¿Eso es hubiera una servido... aplicación, Miguel? Esto es una app, ¿vale? Entonces yo me la descargué. Es verdad que yo soy el tonto del iPad y todo lo que venga por el iPad me gusta, entonces como ya me entra por los ojos, pues me fue muy relativamente fácil. Me vi los videotutoriales y aprendí lo que es un punto de fuga, lo que es un punto de anclaje, lo que son trabajar por capas, no sé qué, y entonces me hizo entender esto. Y me hizo entender también una cosa, valorar muchísimo el trabajo de los diseñadores y de diseñadoras gráficas, porque muchas veces se tiene tendencia a despreciar el trabajo que se hace en el diseño gráfico, ¿vale? Y ahora yo valoro muchísimo y sé que una buena creatividad, una buena infografía, un buen logo, necesita su tiempo. Y yo lo sé porque, ejemplo, de las últimas que hice, que yo creo que ya os la enseñé, yo creo que esta fue la última que yo hice. Esta fue la última que yo hice. Que es para matarme, ¿no? O sea, esta es la última que yo hice, esta y también esta hice otra también. Esto está hecho con Affinity Designer, ¿vale?
Estas están hechas para mejorar el contenido del webinar de marca personal, ¿vale? No va a ganar ningún Oscar, ¿vale? No me voy a ganar la vida como infografista, pero, ¿se entiende? Sirven de base, ¿vale? Entonces, es tiempo, es dinero, es recursos, es llegar más lejos, es ser mejor profesional, ¿vale? Si esto después lo vamos a tener que profesionalizar, pues yo se lo daré a Belén, a Ruth o a Lidia o a cualquiera de los diseñadores gráficos que tenemos y seguro que me hace una cosa súper chula porque yo aquí estoy usando distintas fuentes y esto no se puede poner y esto le faltan bordes y no sé qué. Esto cualquiera que entienda le haría vomitar, ¿vale? Pero funciona y sirve. Y muchas veces nos sirve para eso, Miguel, para seguir creciendo. infografía se denomina cualquier concepto diseñado a través de una imagen, o sea, varios conceptos reunidos en una misma imagen. Más que varios conceptos deberían ser una idea central explicada de forma visual, ¿vale? Que tú ya despliegas de una El forma típico u otra. esquema que hacíamos toda la vida de Dios. Sí, sí, lo que pasa es que ya se basa, aquí, yo creo que ese libro ya yo lo enseñé. Esto está ¿Cuál de ellos? basado en Visual Thinking, Sí, lo tengo. el del mundo de una servilleta. Esto se basa en el Visual Thinking. El Visual Thinking dice unas premisas muy sencillas. El ojo humano funciona muy bien con diferencia de tamaños, con formas básicas y con sombreados. Es decir, que si tú tienes que explicar algo y usas cuadrados, triángulos y círculos y flechas, pues resulta que los cuadrados, círculos y flechas lo sabemos desde la guardería. Si tú tienes que, por ejemplo, determinar en esa infografía donde yo pongo, por ejemplo, uno que yo uso mucho, ¿no? El que usamos para, yo uso de ejemplo para el currículum o expresar las competencias de un perfil. Que es como una infografía circular, que eso está fusilado, me parece que es de un... Por ejemplo, esta infografía es mía, ¿veis? Círculos, flechas, esquemas, círculos que se colisionan, carteles separadores, ¿vale? Esta también es mía, por ejemplo, para usar la metáfora de la competencia como de las competencias de entrecón, que son una competencia es el cruce de varios hilos. Entonces, muchas veces, por ejemplo, esta es una infografía muy visual thinking. Colores, tamaños, formas, sombreados y formas básicas. El ojo humano, aquí, yo sin que yo te pregunte y sin saber de lo que es, tú sabes que hay 4 categorías. ¿Por qué? Porque hay 4 colores diferentes. ¿Qué competencias más importantes que otras? ¿Por qué? Porque hay círculos más grandes que otros. Entonces, una infografía es algo que se tiene que basar en esas premisas, ¿vale? Hay gente que hace auténtica... La página esa que has dicho tú, donde tú empezaste a ver lo de las infografías para hacerlas directamente en Geniali vais a encontrar. Geniali vais a encontrar muchas de estas cositas, ¿vale? También, si quieres ver infografías de lo que sea, está Pinterest, ¿vale? Que es una red social que está ahora en una segunda vida, ¿vale? Por ejemplo, nosotros cuando hicimos el curso de competencias profesionales para la Universidad de Málaga, creamos un Pinterest, ¿vale? Esta infografía, por ejemplo, es mía, que explica cómo funciona Todoist, ¿vale? Las partes de qué fácil a veces es explicar una cosa. Esta es el ejemplo de una tarea dentro de Todoist, que es una aplicación de productividad. Pues esto es para quien colabora. Esta es la etiqueta que le colocas, la prioridad, el recordatorio. Entonces, expresas visualmente y esto en texto me podría costar la vida. Y después, por supuesto, está el contenido más creativo y más chulo, que es el vídeo. Si podéis manifestar algo por vídeo, la gente somos muy tonta y todo lo que sale en la caja tonta no lo creemos. Le da una credibilidad brutal. ¿Vale? Puedes estar diciéndole a alguien que vas a asesinarlo y matarlo, que si se lo estás diciendo tranquilamente y por vídeo, igual es capaz hasta de dejarte. ¿Vale? Venimos de una cultura donde de pequeño vemos televisión y le damos mucha credibilidad a las cosas que se mueven dentro de una caja. ¿Vale? Y ya está. Yo creo que con esto más o menos la unidad 3 ya ha quedado más o menos clara.
tener en cuenta este último que sí es importante, que vamos a tener siempre competencias digitales transversales, en transición y específicas. Esta infografía es importante. ¿Por qué? Porque hay competencias que siempre vamos a tener que tener. Cualquier persona se le va a pedir siempre que sepa usar el correo electrónico, que sepa usar ciertas herramientas. Después tenemos algunas que están en transición, ¿vale? Yo os he dicho lo de la programación o del diseño gráfico. Esto que yo estoy haciendo de hacer mis infografías, o que yo llevo haciendo 2 o 3 años ya de hacer mis infografías, esto poco a poco, con los Geniali, con los Prezi, con todo ese tipo de herramientas, con el Canva se está normalizando y dejará de ser una competencia en transición y será transversal y todo el mundo la tendremos que tener. Y después hay cosas específicas, ¿vale? Cosas concretas que dependen o que son de una persona, o sea, perdón, de un puesto de trabajo, por el análisis de puesto está vinculado y solo es de ese sector, ¿vale? Es decir, hay programas para, yo qué sé, para gestionar el goteo por aspersión del aguacate enano en las zonas tropicales. Y ahí seguro que hay un programa con el que tú programas cuando le tiene que caer la gotita de agua al aguacate enano para que salga la producción bien. Y eso seguro que es una aplicación que se gestiona desde un ordenador y con un software específico con un nombre que un fabricante hará. El que no se dedica al cultivo del aguacate enano, que eso existe normalmente, existe un aguacate que se llama una variante que necesita menos agua y que produce 2 veces al año. Pues no lo conoce. Y nunca va a salir de ese nicho. No se va a convertir, ni va a saltar a la transición, ni se va a convertir en una... ¿Veis? Esta infografía está mal expresada. Esto debería ser como una especie de círculo, ¿vale? O 3 círculos concéntricos, ¿vale? Pero bueno, más o menos se entiende, ¿no? Esa es la idea, ¿vale? Venga, dudas, miedos, consultas. Miguel, una pregunta de esta Venga. segunda unidad, ¿también tenemos que hacer proyectos? El proyecto de esta... Sí, Pedro, sí, súbete la mano a la cabeza. Necesito un par de años para hacer el máster. Primero lo veo y después aplico todo esto, tío. Anoche me estuve viendo un vídeo de 3 horas 20 minutos de Python, tío, por la noche, a las 2 de la mañana. ¿Y qué tal? Pues ¿Tuviste nada, pesadilla muy bien. después? Un programa, como todos los, perdón, no, a ver, no sé, tío, yo me da la sensación de que en América del Sur son una máquina para todo. No me preguntes cómo, pero todo lo que encuentro de Excel y de programación, todo lo que tenga que ver con algo matemático o algo técnico, te encuentras siempre a un venezolano, Panchito. a un colombiano, a un lo que fuera, que son auténticas máquinas en esto. Y en 3 horas 20 minutos te explican Python. Claro, yo también estaba pegando cabezazos, pero a las 2 y pico de la mañana. Sí, sí. Me levantaba a las 6:30. El nivel de los videotutoriales de Latinoamérica tumba cualquier otro. No es que tumba, es que no hay otros. Quiero decir que Sí, los veo es en que inglés un poco y el resto son todos sudamericanos. nosotros empezamos así, me explico. La Escuela Internacional de Posgrado empezó con un máster de energías renovables hace como 5 o 6 años, que prácticamente todo el público era latino. Porque cuando nadie sabía aquí lo que era la biomasa, en Latinoamérica ya lo sabían y ya estaban muy acostumbrados porque desgraciadamente tienen peores infraestructuras físicas de formación y tiran mucho de lo virtual. Entonces ellos la teleformación, porque si tú te vas a un Brasil o un Chile donde hay zonas remotas, donde la universidad más cercana está a 1000 kilómetros, a 2000 kilómetros, Claro. pues claro, tu única opción de formación es la teleformación. Entonces nos llevan como una década de adelanto en temas de formación online. Entonces, claro, ellos videotutoriales, los docentes, tú coges cualquier docente de universitario de una universidad pública o privada de Latinoamérica y tienen 5.000 millones de horas de vuelo haciendo videotutoriales. Ahora cógete y vete tú a una universidad pública o privada española a ver si los docentes están acostumbrados a hacer videotutoriales. Ni de coña. Entonces, yo de la lista de, tampoco sigo muchos, pero de los youtubers o de los creadores de contenido que sigo, muchos de ellos son latinos porque son muy buenos haciendo vídeos. Para todo, es que hay para todo. Sí, es que son brutales. ¿Y qué te pareció el Python? Pues por lo que el resumen lo que te he dicho, ¿no? Lo que cuando hemos estado hablando, que hay un libro así de gordo que te va diciendo cuáles son qué tienes que poner cada vez que quieres hacer algo. Entonces,
esas personas lo tienen tan interiorizado que piensan casi en ese lenguaje. Es como cuando tú piensas en inglés y cuando yo, por ejemplo, yo estuve un año entero en Escocia, en Dundee. Ya se me ha olvidado todo. Pues eso fue hace mucho tiempo, pero es verdad que aprendí muchísimo y ya muchas veces no tenía que pensar en qué frase decir en inglés y transformarla del español al inglés, sino que tú la interiorizabas y decías cuando ibas a pedir las cosas de la compra, cosas más rutinarias, incluso para ligar, ¿sabes lo que quiero decir? Ya te salía solo, no tenías que estar pensando, ¿de acuerdo? Ahora pues, es más o menos una situación más o menos parecida. Ellos saben cómo hacer, va muy rápido con el ordenador y van sobre la marcha, van pensando qué tienen que poner y ponen un montón de números, un montón de palabras y eso al final se convertía en una imagen, lo que fuera, ¿vale? Y me da la sensación de que es un poco eso, tener mucho tiempo también para hacer eso, ¿sabes? Tienes que tener cierta Y predisposición. hacerlo muy rutinario, o sea, que realmente Sí. todos los días en tu trabajo apliques eso para que al final seas bueno haciendo eso, porque al final si tienes un libro al lado para ir mirándolo, es bien, pero no es fácil, porque consume mucho Tiene tiempo. también trucos, porque muchas veces funciona por módulos, ¿vale? Hay gente que hace módulos y entonces metes un módulo y ese módulo ya hace muchas cosas solo. Puedes hacer llamadas de fuera del sistema para esos módulos. Y entonces, a lo mejor tú puedes hacer un procedimiento que tira de 3 módulos que otro ha programado. De hecho, esa es la base de la programación. Los equipos cuando programan es eso, por módulos y se ensamblan después, ¿vale? Entonces, después ese ensamblamiento a veces falla y entonces hay que corregir esa rutina. Entonces, es una cosa fascinante. Os he dejado por aquí por el chat, que ya hemos puesto online, el curso que hemos hecho de Power BI, ¿vale? Va asociado a un webinar, ¿vale? Por si os queréis apuntar al webinar, sería el día 2 y así conocéis un poco de lo de People Analytics, ¿no? El de People Analytics, ¿vale? Es un curso que yo digo, creo que es muy interesante, por lo menos si podéis, aunque sea verlo en diferido el webinar de presentación, ¿vale? ¿Y qué es lo que se hace en este curso? En este curso básicamente lo que se enseña, lo cargo por aquí, lo que se enseña básicamente, Dios mío, espérate, ¿qué me ha pasado? Este es el de pasarela de pago, no me hagáis caso, este no es este. Este curso lo que te enseña básicamente, a ver, ¿dónde está? El contenido. Pues espérate, os enseño el dossier. Lo que te enseña básicamente es a usar R y Power BI para elaborar... ¿Son otros dos lenguajes? Son otros dos lenguajes, ¿vale? Te permite elaborar informes ejecutivos sobre la gestión de personal, ¿vale? Absorbe Excel, base de datos y te hace informes ejecutivos y predictivos de lo que ocurre en gestión de recursos humanos, ¿vale? Tenemos un equipo docente que es la hostia. Esta chica viene de Telefónica, este de Emilia y Fernando está en un supercomputador de la Red Nacional de Nodos de Supercomputación. Y esta gente usa día a día Power BI y va con proyectos de implantación, ¿vale? Fijaros lo que es. Se lo he mandado a 5 personas para difundirlo un poco por LinkedIn y ya se han matriculado 7. ¿Vale? Es decir, lo hemos puesto esta mañana. Y son gente de recursos humanos pro. Es decir, son gente de recursos humanos que están en recursos humanos trabajando en recursos humanos de grandes empresas. ¿Vale? Si no estás trabajando en recursos humanos directamente y ves esto, no lo quiero decir, ¿quedas muy descolgado? ¿O te enseñan desde cero o cómo va el tema? No, se enseña desde cero. Se enseña desde cero. Lo que pasa es que los que llevan mucho tiempo en recursos humanos, esta herramienta no la saben porque esta herramienta es relativamente novedosa. Entonces, pero para que veáis un poco que este procedimiento es siempre. No voy a decir, pero se ha apuntado, por ejemplo, el director de recursos humanos de una empresa que nosotros llevamos la formación, que es una cadena de hoteles muy grande. No voy a decir cuál, pero muy grande. Y ese hombre lleva 20 años trabajando en recursos humanos. Pero tiene la empatía para saber que él no sabe de eso. Y además me lo ha dicho, mira, yo me voy a apuntar al curso. Y sobre todo me voy a apuntar al curso para entenderlo, porque o lo entiendo yo o tengo que contratar a alguien que entienda. Pero no puedo contratar a alguien que entienda del tema si yo no entiendo del tema. Entonces, como también se puede hacer por formación bonificada, pues está apuntado, ¿no? Entonces, es el concepto, es decir, un tío que lleva 20 años trabajando y hace muy bien su trabajo, ¿eh? Muy bien, pues, no es que sea cliente nuestro, es que el tío es buena gente y el tío hace bien su trabajo.
Una empresa que tiene procesos de calidad, que tiene muy poca rotación, a pesar de ser un sector donde hay mucha rotación, y lleva 20 años en su puesto de trabajo, ¿no? Y es súper bueno, pero el tío sabe que le falta. Esta es la competencia digital. Esa es la inteligencia emocional aplicada a la inteligencia artificial, a las competencias digitales, ¿vale? Bueno, me voy, que tengo un webinar a 5:30 y me quedan 5 minutos, ¿vale? Cuidaros, buen fin de semana, ¿vale? Nadie de Ceuta de Canarias ya para que la hayan vacunado, ¿no? No. No. Ay, ya queda poco, ya queda Pero poco. aún no. Bueno, a los que sois muy jóvenes, no. A los que no sabéis lo que es Regreso al Futuro, que os den. A los otros ya mismo nos vacunan. Y si no, A los tiempo. que sabemos lo que es Regreso al Futuro nos van a vacunar ya mismo, ¿vale? Venga, Venga. agur. Hasta luego. Buen fin de Hasta semana. luego. Ahora. Adiós.